Señoras y señores, Shalom Aleichem. El día de hoy madrugamos, hoy es domingo, madrugamos, eso ya es un buen paso. El día de hoy vamos a ver un video de esos que yo sé que les encantan, que les van a gustar mucho. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vamos a estar hablando sobre uno de los pueblos que yo creo que es de los más perseguidos durante la historia de la humanidad, y que a pesar de que llegaron en ceros, por así decirlo, a la Ciudad de México por ahí de principios del siglo XX, los miembros de la actual comunidad judía, bueno, pues se han convertido a lo largo de estos años en una de las comunidades más influyentes y con mayor poder adquisitivo aquí en la Ciudad de México. Y nos estamos refiriendo a la comunidad judía. A mis espaldas, aquí, esta parte de aquí, esa es una sinagoga. Así que yo había pasado por aquí un montón de veces y nunca me había percatado de que estaba la sinagoga ahí. Entonces va a ser un tema interesante. Sin embargo, antes de eso, permítanme que les cuente un poco de historia. ¿Sabían ustedes que no es lo mismo hebreo, judío e israelita? Bueno, dejen que les cuente un poco de historia. Resulta que hebreo es más que nada como referente al pueblo originario, por decirlo así, para que se den una idea, los aztecas y los mexicanos. También es algo así como el lenguaje propio de ellos, el hebreo. Por otro lado tenemos a los judíos, que es más enfocado hacia la religión, por ejemplo la religión judaica, el judaísmo. Y por último los israelitas es más enfocado al país de Israel, al actual país de Israel, todo lo referente a él, a los nacidos ahí se les llama israelitas. Así que bueno, vamos a buscar a Abigail, vamos a ver todo este tema y les voy a estar mostrando un poco más de datos que estuve buscando, estuve tratando de traérselos para ustedes, así que ahorita se los voy a mostrar. Vamos a ver qué tal esto, va a estar monumental, así que arroz. Antes que nada debo comentarles que el audio de los videos que grabamos se escucha pésimo, así que les resumiré y trataré de contar lo mejor posible el recorrido. Si llego a equivocarme en algún dato, agradecería si me comentan en la parte de abajo, y obviamente como tocaremos temas delicados, les pido atentamente que si los temas o creencias que se aborden en el video no son como las tuyas, simplemente las respetemos. Yo siempre he dicho que nunca es malo aprender algo nuevo, así que por favor no insultemos ni ofendamos a nadie, ¿vale? A ver, antes de continuar, dejen que les cuente un dato interesante. Resulta que los judíos no solo han sufrido con Hitler, resulta que los primeros que llegaron a México alrededor de 1520 procedentes de Europa eran perseguidos por la Inquisición de la Iglesia Católica. Así fue como llegaron los primeros criptojudíos, es decir, judíos bautizados por la Iglesia española o portuguesa. Sin embargo, de esos judíos ya no hay registros, ya sea porque se mezclaron con la población local, porque se habían convertido al catolicismo o porque la Inquisición los había... Bueno, ustedes ya saben. Sin embargo, investigaciones recientes argumentan que aproximadamente el 5% de los latinoamericanos tienen raíces criptojudías. Para iniciar el recorrido, entramos al lugar donde se reunían los primeros judíos en México, los cuales se asentaron en las inmediaciones del centro histórico. Un dato interesante que nos comentaba Abigail Jotar es que anteriormente había una falsa fachada, es decir, se descubrió que atrás de la fachada que se podía ver en la calle estaba la fachada que actualmente podemos ver, lo cual es impactante. Por otro lado, tuvimos una suerte increíble, ya que 3 personas del recorrido eran judías e incluso habían asistido a este recinto en su infancia, es decir, hace 70 años, lo cual me dejó boquiabierto. Además de que transmiten ese sentimiento, esa vibra, al imaginar cómo vivían en los años 50 estas personas. Muy bien, deben de saber que los judíos se dividen en ashkenazis y sefardíes. Los primeros son los que vienen de Europa y los sefardíes de los países árabes. Ahora bien, entrando en tema del recinto, algo muy interesante es la posición de la bima o púlpito, para que me entiendan. Este es el punto donde se estudia la Torá, donde se lee la Torá, también conocida como Pentateuco, que consta de los 5 libros de la ley de Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y donde también el Hazán o cantor dirige las alabanzas. Tradicionalmente la bima debe estar al centro de la sinagoga, como lo podemos ver en este recinto. Sin embargo, con la reforma se ha ido moviendo hacia la entrada del recinto. Algo que me llamó personalmente demasiado la atención es un cuadro escrito a mano con letras y símbolos geométricos, parecido a la menora, que es un candelabro de aceite descrita en el libro de Éxodo, la cual se nos comentó que tiene orígenes cabalísticos, es decir, muy pocas personas pueden interpretarlos, ya que es un salmo escrito a base de geometría y letras, y que para sorpresa de nosotros, el bisabuelo de una de las asistentes fueron quienes lo dejaron ahí. Ahora bien, seguramente has escuchado sobre los masones, ¿verdad?
¿Qué pasaría si te dijera que este recinto tiene influencia masónica? Como que no, mucho no lo creemos, ¿verdad? Pues resulta, según nos comentaba Abigail, que los primeros judíos que llegaron se reunían en un lugar masón, y de ahí la influencia masónica, como por ejemplo algo tan simple como el piso en cuadros blancos y negros, representando el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, o un barandal que a simple vista tú ves y no tiene nada de diferente. Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que tiene un círculo que cualquiera lo vería como un pasamanos sencillo? Sin embargo, para ellos ejemplifica el círculo perfecto, o el círculo de la vida, el sol y la luna, etc. Chéquense esto. Y alguien nos compartía que simbolizaba el círculo perfecto, o sea, el ciclo de la vida, o el sol y la luna, este equilibrio del que nos hablaba Lalo. Los barandales, cómo asciende a través de la sabiduría de la Torá. Ahora bien, llegamos a un punto climático. Minutos después pasó algo que no me imaginaba que ocurriría. De por sí es difícil aquí en México entrar a una sinagoga. Ahora imagínense que nos mostraran los rollos del Torá. Chéquense nada más este momento. Este es un closet donde se guarda la Torá. Entonces viene de Sofer, que quiere decir escribano. Entonces su bisabuelo se encargaba de escribir manualmente sin equivocaciones, porque si había una equivocación, hay que hacerlo todo. Entonces ella es descendiente de los que escribían la Torá, y por eso le dieron el nombre de Sofer, que es Sofer, escribano, que en yiddish se dice secretoide, es lo mismo. Okay. ¿Escucharon eso? Sí, una de las asistentes judías se apellidaba Sofar, que significa soltero, es decir, alguno de sus antepasados eran escribanos. Hablando de apellidos, ¿qué pensarías si tuvieras que salir con tu familia a otro país por razones mayores y que, por ejemplo, te fueras a Kenia y llegando te cambiaran el nombre de, no sé, Mauricio por Mukanda y tu apellido Sánchez por Kamau? Sería ofensivo, ¿no? Bueno, pues uno de los asistentes de poco más de 80 años nos dijo esto. Cheque nada más. Mi hermana se llama Luba, y cuando se fue a registrar le dijeron Luba, no, Guadalupe. Entonces mi hermana se llama Guadalupe oficialmente, su nombre es Luba, porque no acertaba los nombres. Posteriormente fuimos a caminar sobre Jesús María y otras calles donde vivieron los primeros judíos, donde tuvieron sus primeros comercios y donde empezaron a florecer desde ceros para más tarde irse moviendo a otras colonias como la Roma, Hipódromo, Condesa, etc. Incluso una de ellas conocía a la prima de Jacobo Zabludovsky. Estaba dividido, era la colonia sefaradí, estaba el Doctor Erazo, esas calles antes de la colonia Roma. Luego la colonia Roma, los árabes, y la colonia Hipódromo, los ashkenazim. Así estaba dividido. De hecho, también en la colonia Álamos había mucha presencia ashkenazí. También. De hecho, tan es así que ahí está Álamos y la sinagoga de Álamos. Sí. Es verdad, es verdad. Zabludovsky estaba en la Álamos y después, yo me acuerdo, yo era muy amiga de Alicia, su prima. Finalmente llegamos a la sinagoga Justo Sierra, que ahora es un centro cultural. Ahora bien, aquí ya con el antecedente que traíamos pudimos ver algunos rasgos característicos como los rollos en las puertas. Esto para cualquiera de nosotros pasaría por inadvertido, pero se preguntarán qué significa. Bueno, se remonta a las plagas en Egipto y recordarán cuando el ángel pasó a todas las casas y mató a todos los primogénitos en donde no hubiera la señal en las puertas. Pues como nos explicaron, estos rollos se colocan en todas las puertas de las casas judías, excepto en baños y cocina, en señal del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. En esta sinagoga se llevaban a cabo matrimonios y cultos. Francamente es un lugar hermoso con una arquitectura increíble, que como dato curioso es una réplica casi exacta de una sinagoga judía en Lituania, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Además del Shabbat, otra ceremonia tradicional judía es el Bar Mitzvah para los varones o el Benel Mitzvah para las mujeres. Esto es una ceremonia en la cual a los varones judíos se les considera que han alcanzado una madurez personal y son responsables de sus actos. En las niñas es a partir de los 12 años y para los varones a partir de los 13 años. Aquí viene lo bueno. Uno de los asistentes, que por cierto me cayó súper bien, nos contó que actualmente tiene 83 años y que hace 70 años él estuvo en este lugar en una ceremonia como esa. De esta comunidad salió mucha gente que aportó grandes cosas, ha aportado grandes cosas a México como actores,
como Sadudovsky era de esta sinagoga. Mucha gente que actualmente, pues sí, ya mayores, hay gente que sigue ejerciendo, historiadores, muchas personas que tienen que ver con la cultura. Y bueno, señoras y señores, eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad es que quedé sumamente encantado. Fue algo monumental. La verdad es que me encantó el recorrido. La información fue un bombardeo de información que la verdad es que estuvo increíble. Le quiero dar gracias especiales a Moni, que nos permitió la grabación del video, a Abby, quien fue la que nos estuvo dando todo el recorrido, que estuvo impresionante, a todo el personal que hizo posible este recorrido. Así que yo creo que tiene que haber otro video sobre esto, porque la verdad es que hay demasiada información. Tuvimos un poco de suerte de que 4 personas aproximadamente eran judías. Me encantó bastante este día, me llevo muchas cosas positivas. Así que yo me despido, espero que les haya encantado mucho el video. Ya saben que me pueden comentar cualquier cosa. Nos vemos en el siguiente, cuídense mucho, buena vida, chao. Y hay otra teoría que es muy probablemente que sea el dios de la guerra, por la cantidad de cuerpos que fueron encontrados y el origen de esos cuerpos que eran guerreros.